Como bien hemos dicho antes, tú estás ahora mismo de Project Manager en tu empresa, me lo has comentado por Twitter. ¿Por qué es importante plantear un proyecto antes de programar? Porque lo normal es, "Buah, pues mira, tengo esta idea, voy a empezar a picar ya". ¿Por qué es importante decir, vale, Vale. pues voy a plantearlo? Sí, en el blog tengo un artículo que fue rescatado de la newsletter, lo modifiqué un poco, Ujú. y era la importancia sobre la fase del diseño. Yo creo que es muy importante cuando tú tienes una idea, un proyecto, de establecer bien cuáles son los requerimientos y cómo va a funcionar ese proyecto para no caer en malas prácticas a la hora de desarrollarlo y de implementarlo y no caer luego en problemas que te van a surgir o en cosas que no tenías previsto. Nunca va a tener una planificación perfecta, eso es verdad. Por eso existen diferentes metodologías de desarrollo, de organización. Nunca la va a tener perfecta, pero si tú ya partes con una idea que dices, vale, yo necesito tal, 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 tres funcionalidades, por ejemplo, van a funcionar así, van a necesitar esto, tú ya puedes hacer una organización de tu código, de las tecnologías que necesitas, mucho mejor y finalmente ese tiempo que has invertido ahí te lo vas a ahorrar luego en resolver problemas y en improvisar. Así que yo creo que es muy importante eso y por eso también es importante al final pues, que en un proyecto, sobre todo en un proyecto grande, haya una figura que sea, pues, ya sea el project manager o un Scrum Master en una metodología ágil, que te organice un poco la evolución de ese proyecto y que al final el programador solo se dedique a, vale, me han asignado estas tareas, tengo que hacer estas tareas y que no tenga que tampoco que hacer esa fase de diseño, esa fase de análisis y sea otra persona. Cuando tú haces tu proyecto que lo llevas tú solo o un equipo pequeño, no, ya te va a quedar, te va a tocar hacer eso y por eso hoy en día las formaciones, los grados superiores, que es lo que yo he hecho, se toca. No es una formación extensa, es una breve introducción, pero ya sabes que existen esas metodologías Ujú. de desarrollo. Esta metodología de desarrollo, una podría ser Scrum. Sí, hoy en día se utilizan, podemos decir, te voy a hablar de un punto de vista de desarrollo de software, ¿vale? Ujú, Puedes tener tres variantes. ujú, Puedes tener, por un lado, Scrum, que le voy a dejar para el final ujú, para ya hablar más en detalle. Puedes tener una que se llama Waterfall, que es más o menos lo que se ha utilizado siempre, que es tú tienes tu proyecto y lo divides en diferentes fases, que pues si no me equivoco, tiene la fase de concepción del proyecto, tiene la fase de iniciar el proyecto, de análisis del proyecto, del diseño, de la construcción, del testing y ya del despliegue. En ujú. esa metodología, tú vas a pasar de fase a fase cuando una fase ya esté completamente acabada, ¿vale? Tú haces, por ejemplo, la fase de análisis, cuando tú ya estimas que ha acabado el análisis de los requerimientos de tu proyecto, pasa a la fase de diseño, como por ejemplo hacer las entidades de relación, el UML, etcétera, Ujú. etcétera. Cuando eso pues ya empieza a desarrollar, lo empieza a testear y tal. ¿Qué pasa? Esa es la metodología más antigua, la menos eficiente, porque cuando tú vas desarrollando tu proyecto vas viendo que te surgen nuevas necesidades. De ahí salió, se originó la metodología de Waterfall, modelo de cascada, pero con retroalimentación, que tiene exactamente la misma fase, funciona igual, ¿vale? Cuando tú acabas una, pasa a la siguiente, pero cuando acaba la siguiente, en vez de pasar ya a, por ejemplo, tú haces el análisis de tu proyecto, ¿vale? Lo has Ujú. acabado, pasa al diseño. Pues cuando tú acabas el diseño, en lugar de pasar a la implementación, vuelves a pasar al análisis. Va atrás para hacer como un feedback a la Ujú. fase anterior por si han surgido nuevas necesidades. Cuando tú acabas la del diseño, pasa a la de construcción. Cuando acaba esa, en vez de pasar ya al testing, pues vuelve a la diseño para ver si hace falta pues, una nueva implementación, un nuevo diseño para luego volver a pasar. ¿Vale? Es como un poco hacer una, pasas por la anterior para volver a repetir. Y es Ujú. un poco ya más realista lo que es un proyecto. Y luego estaría las metodologías ágiles, que por ejemplo Scrum, que hoy en día es la más utilizada, que al final las metodologías ágiles es como
un poco ya más basado en waterfall, ¿vale? Pero dividiéndolo en trozos más pequeños todavía, ¿vale? Es un enfoque iterativo, que como un bucle for, ¿vale? Ujú. Vas haciendo una iteración, vas pasando a la siguiente. Y lo que hace esta metodología es que analiza o se enfatiza, mejor dicho, en la entrega rápida de la aplicación dividida en diferentes componentes, ¿vale? Al cliente, directamente al cliente. Ujú. Por ejemplo, si tú tienes un proyecto que tiene 5 funcionalidades, pues vas a empezar por la primera, cuando la tienes acabada se la entrega al cliente y luego ya vas pasando por la siguiente, 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 priorizando según el proyecto. Y esa metodología se divide en lo que se llama sprint, que suelen ser periodos de 15 días, 2 semanas, normalmente, en el que tú vas a tener una serie de tareas como programador Ujú. que hacer para ese sprint que están relacionadas con el componente que vas a tener que entregar. Al final, un modelo iterativo también, el que intenta que el cliente o la persona que es el dueño del proyecto pues esté presente y vea cómo evoluciona y que te pueda dar el feedback, dividirlo en pequeños componentes en lugar de hacer un gran proyecto donde tiene a lo mejor esa probabilidad de que no funcione. Porque cuando Ujú. tienes un proyecto muy grande, al final tienes más probabilidad, mejor hacerlo en entregas pequeñitas. Sí. Un poco también un consejo que yo doy a la gente que empieza es, tú que haces un proyecto, empieza por proyectos simples, no empieces queriendo diseñar Facebook, por ejemplo. Y al final un desarrollo que está más centrado en el usuario, en que pueda ver cómo evoluciona, entregarle y demás. También luego tiene sus desventajas, ¿eh? No es perfecto. Mm. Y en esa metodología pues hay diferentes papeles, está por ejemplo el Product Owner, el Scrum Master, el equipo de desarrolladores, el cliente, etcétera, etcétera. Y el Scrum Master sería un poco el PM, el Project Manager. Un Mm. poco. Te lo he visto alguna vez por Twitter. Creo que hay como una formación gratuita de Scrum Essential, si no me equivoco, Fundamental, sí. fundamental, que bueno, os lo dejaré por aquí debajo en la descripción, por si os Mm. interesa, por si os llama la atención. Que yo creo que es algo interesante, que eso, bueno, también hablaremos de la parte de Twitter, que compartes mucho el tema de cursos. Sí, es interesante. Entonces, ¿tú recomiendas ese curso de Scrum Fundamental hacerlo? Sí, totalmente. Es decir, te va a ocupar una tarde hacerlo. Mm. Es... Tú te apuntas y creo que ya puedes hacer el examen totalmente gratis, pero lo que yo hice y lo que yo recomiendo es que cuando te apuntas hay unos diferentes webinars que son en directo, Ujú. que lo que te hace es hacerte la formación de ese curso, que Scrum Fundamental al final es una iniciación, lo que yo te he explicado ahora mismo de Scrum, pero mucho mejor y mucho más en detalle y con Ujú. ejemplos prácticos y vas a poder preguntar tus dudas y demás. Y va a ser una introducción a esta metodología que seguramente tú como programador, luego en una empresa, vas a trabajar, porque las grandes compañías y normalmente las compañías de desarrollo trabajan con esta metodología ágil de Scrum. Así que es interesante que tú como programador sepas por lo menos en qué entorno te vas a meter. Y al final son, creo que 3 horas o 4 máximo de webinar, que lo puedo hacer, que muchas veces son el fin de semana. Ujú. Lo tienes en español, en inglés, en francés, en cualquier idioma, lo puedes hacer. Y luego tienes tu certificación, si apruebas el examen, que haciendo el webinar lo vas a aprobar. Yo terminé el webinar y sin desconectar, pum, me presenté el examen y aprobado. Y es totalmente gratis. Luego las siguientes formaciones ya de Scrum, que yo por ejemplo ahora me estoy preparando la de Scrum Master, esas ya sí son de pago.